Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amén. Señor, gracias una vez más. Eres tan bueno, Señor, y nos has mostrado tu bondad, tu fidelidad, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por la palabra que será expuesta, Señor. Dame tu gracia para hacerlo con denuedo, correctamente, Señor. También a mis hermanos, darles gracia para recibirla y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, les voy a leer una carta que escribe Charles Dickens, famoso escritor inglés. Esta se lo escribe a su hijo Edward cuando estaba a punto de irse a la universidad allá en Australia. Eran británicos, ¿sí? Conmocionado él por la noticia de su abrupta partida, Dickens decide escribirle una carta a su hijo. Estamos hablando de Londres, octubre de 1868. Dice así: querido hijo mío, te escribo hoy esta carta porque tu partida me preocupa mucho y porque quiero que lleves contigo unas palabras mías de despedida, para que pienses en ellas de cuando en cuando en los momentos de tranquilidad. No necesito decirte cuánto te quiero y que siento mucho, lo siento en el alma separarme de ti. Pero la mitad de esta vida está hecha de separaciones y son dolores que hay que sobrellevar. Además, la vida con sus pruebas y peligros te enseñará más que cualquier estudio o tarea que pudieras realizar. Charles Dickens había vivido una infancia bastante complicada, ya que su familia era de escasos recursos y su padre, al no poder pagar todas sus deudas, fue enviado a prisión. En aquella época era posible y muy común que las familias se mudaran a vivir junto con los presos ahí en la cárcel. Charles era solo un niño cuando ocurrió esto, por lo que tuvo que trabajar desde muy pequeño, jornadas muy extensas para su sostenimiento. Él vivió un tiempo en una casa donde alojaban a niños que no tenían hogar. Tiempo después, su padre tuvo la oportunidad de rentar un pequeño espacio en el ático de un judicial que vivía cerca de la prisión. Ahora el niño podría ir a desayunar con sus papás antes de irse a trabajar y cenar con ellos antes de que cerrara la prisión. Meses después, el padre de Charles fue liberado de la prisión al haber recibido una herencia familiar, por lo que sus padres optaron en invertir en la educación de Charles. Pero solo pudo estudiar por 3 años en una academia debido a la precariedad económica de la familia. Al crecer, Charles Dickens destacó con sus letras y al ser una persona brillante, logró sobresalir a pesar de su contexto de vida. Contexto que luego serviría de inspiración para muchas de sus novelas, cuentos e historias, por lo que se hizo famoso, ¿sí? El famoso cuento de Navidad, donde un hombre conoce a 3 personas, ¿no? El pasado, el presente y futuro. No sé si lo ubican. Bueno, él es el autor. Ahora, teniendo en cuenta lo que ahora sabemos de las vivencias de esta persona, voy a leer nuevamente la carta, ¿sí? Dice así: te escribo hoy esta carta porque tu partida me preocupa mucho. Es Charles diciéndole a su hijo. Y es que quiero que lleves contigo unas palabras mías de despedida, para que pienses en ellas de cuando en cuando, en los momentos de tranquilidad. No necesito decirte cuánto te quiero y siento mucho, lo siento en el alma separarme de ti. Pero la mitad de esta vida está hecha de separaciones y son dolores que hay que sobrellevar. Además, la vida con sus pruebas y peligros te enseñará más que cualquier estudio o tarea que pudieras realizar. ¿Sí? Aquí vemos un hombre que habla desde el conocimiento, ¿verdad? Él había sido separado de sus padres en su infancia, pero mire el consejo que le da a su hijo, ¿sí? Y lo que le dice más adelante en esa misma carta, dice: no te aproveches vilmente de nadie en ninguna ocasión y no seas duro jamás con los que están bajo tu fuerza. Procura hacer con los demás lo que quisieras que ellos hicieran contigo y no te desalientes si a veces dejan de hacerlo,
Mucho mejor será para ti que sean ellos los que desobedezcan la máxima regla establecida por nuestro Salvador y no tú. Pongo en tu equipaje el libro del Nuevo Testamento, porque es el mejor libro de cuantos se han conocido y se conocerán, y porque nos enseña las mejores lecciones por las que puede guiarse todo ser humano que procura ser leal y fiel a su deber. No abandones jamás la sana costumbre de rezar tus oraciones por la noche y por la mañana. Yo no la he abandonado nunca y conozco el consuelo que eso le presta al alma. Confío en que puedas decir siempre en tu vida que has tenido un Padre cariñoso que te ha amado. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, quien ha experimentado la separación de un ser querido puede entender de una mejor manera esta carta y lo complicado que puede ser el decir adiós. El día de hoy veremos cómo el apóstol Pablo, pues a él le toca despedirse una y otra vez, y cómo a pesar de ese dolor que conlleva, bueno, él elige someter su corazón a la voluntad del Señor. La separación es un tema complicado para los seres humanos. Al ser seres sumamente sociales, las personas naturalmente hacemos vínculos los unos con los otros. Esto no debe de extrañarnos por cuanto Dios nos hizo de esta manera. Sin embargo, la separación no es natural para nosotros, debido a que la posibilidad de no volver a ver a alguien, a un ser querido, esta llegó a nosotros por el pecado, y el pecado trajo la muerte. Pensemos un momento en esto. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y les mandó que fructificaran y se multiplicaran, bueno, ellos no iban a morir, así que se iba a poblar la tierra y ciertamente a lo mejor habrá ciertas despedidas, se iban a expandir, pero al final de cuentas te podías volver a encontrar con la persona, ¿se entiende? Tras la muerte está la posibilidad de que ya no vuelvas a ver a alguien otra vez, ¿sí? Por eso para nosotros es algo fuerte, ¿sí? Recordemos que la palabra muerte significa separación, la cual el ser humano no debía de haber experimentado. Por esa razón es que la muerte nos es tan impactante como un evento traumático, ya que fuimos diseñados para vivir en comunidad por la eternidad. Así como Dios vive eternamente en comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Eclesiastés 3:11 dice así: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Solo Dios la conoce. Ahora, decir adiós es difícil, como hemos hablado. Sin embargo, muchas veces será inevitable, por lo que es necesario aprovechar bien el tiempo. De hecho, ninguno de nosotros sabemos si tenemos la oportunidad de despedirnos. Tal vez el día de mañana no estaremos. Y si somos diligentes en atender lo que la palabra de Dios dice acerca de vivir sabiamente en comunidad, nuestras palabras resonarán en los corazones de quienes impactamos, aún a pesar de nuestra partida. En cambio, si Dios nos concede el poder ofrecer unas últimas palabras, bueno, estas deberán ser sumamente importantes, deberán ser relevantes, pues ya no habrá otra oportunidad para despedirse. ¿Qué clase de cosas usted le diría a su familia antes de partir si Dios le diera la oportunidad? A su esposa, a sus hijos. ¿Habrá cosas que aún no le ha dicho a los suyos? Tal vez un perdóname o un muy bien, hijo. O tal vez ya les ha dicho las cosas, ¿verdad? Pero no las suficientes veces. Tal vez no lo suficientes te amo o lo suficiente gracias. Ahora, mi intención no es emocionarnos, ¿sí?, sino llevarnos a la reflexión, porque tal vez el día de mañana no seamos nosotros los que partamos, sino tal vez sea alguno de los nuestros, y lamentemos el hecho de no haber dicho las cosas que debíamos haber dicho, o no haber hecho las cosas que debimos haber hecho. Ahora, el apóstol Pablo experimentó esta situación muchas veces cuando fue movido en su espíritu para ir a Jerusalén. Recordemos en dónde vamos en la serie, ¿sí? Pablo está terminando su tercer viaje misionero, por lo que se tuvo que despedir de muchos de sus hermanos, ya que la posibilidad de que él no volviera a verlos era bastante alta. Sin embargo, Pablo fue un hombre diligente y él no contuvo sus palabras ni sus hechos. Diga conmigo, no contuvo sus palabras
y sus hechos, sino que Él dijo todo lo que les tenía que haber dicho e hizo todo lo que debía de haber hecho. Hechos capítulo 20 del 18 al 21. Se los leo en la Biblia de las Américas. Dice así: Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo da testimonio de su ministerio en aquel tiempo con sus hermanos en Éfeso, y no lo hace para alardear, sino para que tomen ejemplo de él, que vean su manera de conducirse como digna de imitar, que lo vean como un referente de cómo se vive la vida en Cristo, ¿sí? El apóstol sabe que tras su partida vendrán pruebas, tribulaciones y acechanzas, por lo que les exhorta de esta manera, aunque le pese en su corazón el tener que abandonarlos, pero hay algo que pesa más en su corazón todavía. Dice más adelante en el versículo 22, y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Estas son las palabras de un verdadero siervo, un siervo fiel del Señor Jesucristo, que antepone la voluntad de su amo antes que la suya. Así como Jesús cuando oró en el huerto de Getsemaní, Pablo está imitando a Cristo. Mateo 26:39 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces entendemos cómo el apóstol Pablo acertadamente le dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitó a su maestro y ahora les encarga a los obispos de Éfeso que así también imiten su proceder. Les encomienda a los ancianos que pastoreen la iglesia, que la cuiden y velen por ella, así como él lo había hecho por un periodo de 3 años. Con el corazón en la mano y una emotiva despedida, el apóstol Pablo y compañía se disponen a zarpar a Mileto. Ahora acompáñeme Hechos capítulo 21 del 1 al 3. Dice así: Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Aquí el autor del libro de los Hechos nos muestra la bitácora del viaje. El primer barco estuvo recorriendo varios lugares hasta que hallaron otro barco mercante que iba directo a Fenicia. Ahí tenemos un mapa, ¿sí?, donde alcanzan a ver Mileto. Hizo varias paradas, llegó a Rodas y luego a Pátara, y de ahí encontraron otro barco mercantil que fue hasta Fenicia, que es toda la región donde está Tiro, Tolemaida, ¿sí? Es un gran aventón, ¿no cree? Ya no tuvieron que recorrer por tierra, sino que se adelantaron, ¿no? Acuérdense que Pablo estaba apresurándose para llegar a tiempo allá a Jerusalén. Entonces, llegan a esta región y bueno, ya se adelantan y dicen que arriba en Tiro, ¿verdad?
Ahora, Pablo está concluyendo este tercer viaje misionero mientras divisó la isla de Chipre, donde comenzó el primer viaje misionero, ¿se acuerda? Pablo, cuando fue llamado, al primer lugar que fueron fue la isla de Chipre junto con Bernabé. Ahora ya han pasado años desde que el Espíritu Santo los llamó y ahora Pablo está terminando su viaje. Ya no hará más viajes misioneros. Han cumplido bien con su labor. Lo que le espera a Pablo son nuevos retos, diferentes circunstancias, pero la misión continúa siendo la misma: seguir dando testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ahora nosotros es importante que reconozcamos las etapas en las que nos encontramos en nuestra propia vida. Como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Es necesario entonces ubicarnos correctamente en las etapas de nuestra propia vida. Esto nos ayudará a dar el siguiente paso y avanzar. Un ejemplo, si Dios nos llama al servicio en una área de la congregación que requiere cierta preparación, bueno, debo de ser diligente y prepararme para dicha labor. Hay que organizar bien nuestros tiempos y recursos para que cuando llegue la hora de poner manos a la obra, estemos capacitados con la gracia y la disciplina necesaria, lo que el servicio del Señor requiere. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por el contrario, si no somos diligentes y dejamos pasar el tiempo, cuando llegue la hora, no tendremos la destreza ni la capacidad para llevar bien nuestra tarea, para llevar a cabo nuestra tarea. Recordemos que el tiempo que tenemos disponible el día de hoy no siempre lo vamos a poder tener. Así que, hermanos, les digo, ubiquemos los tiempos, ubiquemos en qué etapa de nuestra vida estamos. Así un general, los jóvenes tienen a su disposición energía, tiempo, ¿verdad?, que los adultos no poseen, ya que al no tener tantas responsabilidades, bueno, pueden aprovechar los recursos que Dios les da para prepararse para el futuro. Esta etapa en la vida es ideal para formarse académicamente, laboral y espiritualmente. Son tiempos en donde uno puede experimentar la espontaneidad de la vida e ir aprendiendo en los aciertos y en los errores, y también de los sabios consejos de los demás. Por lo regular, los jóvenes son propensos a dejarse llevar por emociones y la falta de experiencia los lleva a equivocarse. Pero mientras que el joven sea humilde, todas estas vivencias forjarán su carácter y lo llevará a la madurez. En cambio, los adultos, aquellos que ya son independientes, y no solamente independientes, sino que otros dependen también de ellos, que ya han contraído matrimonio, que tienen hijos, trabajo, amistades, ministerio, bueno, ellos se verán limitados de tiempo, ciertamente, y tal vez no tengan la misma energía de los jóvenes, pero sí tienen una mayor sabiduría, un mayor entendimiento. Además, poseen carácter, ya que ha sido formado en ellos y saben enfrentarse al mundo y se esfuerzan en sobreponerse a las dificultades de la vida. Esta etapa es ideal para la generación de líderes, de hombres y mujeres que vayan al frente y marquen la pauta para los jóvenes. No podemos ignorar los ancianos y adultos mayores, quienes han perdido gran parte del vigor de su juventud, pero lo compensan con su amplia experiencia y sabiduría. A diferencia de los adultos más jóvenes, ellos sí poseen un poco más de tiempo, ya que han recuperado un poco del tiempo que la adultez les ha quitado. En esta etapa es ideal para la gente que son consejeros, ¿verdad?, pastores, que ayudan a enseñar e instruir a los más jóvenes si han sido diligentes, ¿verdad? Ahora estoy hablando algo general, ¿sí? No para que nos etiquetemos, ¿no?, sino para que revisemos nuestra propia vida y que reconozcamos cuáles son nuestros procesos, en dónde el Señor nos tiene parados. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Un joven soltero con meses de haber llegado al Evangelio no es apto para pastorear una congregación, ¿sí? De la misma manera, un matrimonio que acaba de dar a luz a su 7º hijo no puede estar al frente de todos los ministerios, ¿verdad? O un adulto mayor con problemas lumbares no puede estar sirviendo en cunero, levantando a los bebés del piso, ¿verdad? O llevando el equipo de sonido pesado. Es lógica, ¿no? Pero bueno, muchas veces se nos barre, ¿verdad? El tiempo en esta vida sí es relevante, en la venidera no, por cuanto es eterna. Hay oportunidades que llegan una sola vez en la vida. La mayor parte del tiempo será importante mejor sembrar y cosechar después.
En estos tiempos estamos condicionados por nuestro entorno a siempre estar esperando la recompensa, menospreciar todo aquello que implica esfuerzo, paciencia y perseverancia. Son valores indispensables en la vida cristiana. Las oportunidades no siempre van a estar allí, así que no debemos atenernos a ellas, no debemos de ser oportunistas. Es mejor ser diligentes y esperar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, avanzamos. Hechos 21, versículo 4 dice ahí: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Allí en Tiro encontraron a más discípulos que les dieron posada por una semana. Así como en las ciudades anteriores, el Espíritu Santo insiste en anunciar las aflicciones de Pablo en Jerusalén. Pareciera ser que el Espíritu Santo no quisiera que Pablo subiera a Jerusalén. Por alguna razón, Pablo no hace caso y persiste en ir allá. Está curioso, ¿verdad? Que, el Espíritu Santo está diciendo, que no suba a Jerusalén, y Pablo estaba obstinado, pareciera ser, ¿verdad? Por esta razón, muchos concluyen que Pablo tenía un enorme afecto por sus compatriotas judíos, como lo ha expresado en sus cartas, y por eso tendría nublado el juicio. En Romanos 9:3 dice Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por lo que ese afecto desordenado primaría en el corazón de Pablo, aún más que la advertencia del Espíritu Santo, lo cual a mí me parece desentonado, o sea, que no corresponde al carácter del apóstol Pablo. Creo que este conflicto se desarrolla más cuando damos por sentado que las profecías eran dichas para que el apóstol Pablo desistiera de ir a Jerusalén. ¿Sí? Como si esas profecías fueran para que, no, Pablo, no vayas. Y tenemos esa idea. Pero más adelante vamos a desarrollar esto y veremos que no es así. Versículo 5 de Hechos 21. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Con los hermanos de Tiro ahí estuvieron una semana, y fíjense qué emotiva despedida. También los fueron a despedir ahí a la playa. Ahí oraron unos por otros, pero me llama la atención lo que dice allí, que iban ¿qué? Sus mujeres y sus hijos también. Vemos entonces la integración de la familia en todo lo relacionado con la comunión de los hermanos, y esto es importante. Como mencionaba antes, Dios nos hizo seres sociales que pudieran hacer vínculos fuertes con otras personas. Lamentablemente, el pecado ha dañado las relaciones humanas y ha hecho que la comunión los unos con los otros sea algo desagradable, despreciable o algo digno de evitar. Por eso la importancia de sobreponerse a la comodidad de la carne e estimularnos al amor los unos con los otros. Ciertamente hay cuestiones de temperamento, ¿verdad? Hay personas que son más sociables que otras y no todos deben de hacerse amigos de todos a la primera interacción. Sin embargo, es más sencillo quedarnos en nuestra zona de confort que arriesgarnos a pasar un mal momento con nuestros hermanos. Hablando de temperamentos, cada miembro de la familia es diferente. El esposo es diferente a la esposa, gracias a Dios, ¿verdad? Los hijos, aunque tienen distintos aspectos de papá y mamá, también son diferentes. Mi hijo Elián es totalmente diferente a mi hijo Efraín. Tienen parecidos, pero también son grandes sus diferencias. Y usted conoce, ¿no? Tiene su propia familia. Somos diferentes. Se da el caso entonces que el esposo es muy social e interactivo, pero a la esposa y a los hijos no se les conoce el rostro. O viceversa, la esposa es muy sanguínea, ¿verdad? Muy explosiva, y el esposo solo abre la boca para tomar aire. ¿Sí? En estos pasajes tenemos el ejemplo de familias uniéndose a la dinámica de la iglesia. El hecho de ir a despedir a un hermano a la playa junto con sus esposas e hijos y arrodillarse, orar juntos, son cosas que como comunidad debemos de procurar. Que no sea
para nosotros, bueno, aquí estoy en la iglesia, ¿no? Y sirvo, pero nuestra familia, que no la conozcan, ¿no? Por otro lado, también nuestro esposo quiere hacernos parte, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, ven, únete. Y nosotros no querramos, no tengamos esa disposición, ni la intención de pertenecer. Bueno, esto es contrario a la enseñanza bíblica. Una advertencia, recordemos que todas las malas actitudes que nosotros mismos justificamos pesarán más en el corazón de nuestros hijos que cientos de enseñanzas dominicales, porque ellos aprenden principalmente de nuestro ejemplo, de nuestras acciones, nuestras actitudes. Muy bien, avanzamos, versículo 7. Entonces, Pablo y compañía salieron de Tiro, dice ahí en el versículo 7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando en Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. No se especifica mucho acerca de esta visita, pero podemos observar la importancia de la iglesia como una extensión del amor y del cuidado de Dios para los suyos. Qué curioso, ¿no? Y que llegaban a un lugar y se topaban a los hermanos, ¿no? Y tenían dónde llegar. ¿Sí? Aquellos que no quieren involucrarse con sus hermanos en la fe son los primeros que se quejan de las debilidades de sus hermanos. No siembran, no riegan, no enderezan, no podan, no abonan, pero sí quieren disponer y disfrutar del fruto. Parecieran comportarse como los dueños de la viña, siendo que solo somos labradores y consiervos de un solo Señor. En Levítico 22-23, se los leo en la traducción lenguaje actual, dice así: cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que se hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Esta instrucción la da Dios a su pueblo, ¿sí? Esas, por así decir, sobras sí, podemos decirlo de esa manera. Bueno, esas quedaban para el beneficio de aquellos que no tenían sustento, que ellos no tenían ni terreno, ni hogar, ni nada. Entonces eran principalmente viudas y huérfanos extranjeros. Entonces ellos podían disponer del fruto aunque no hubieran trabajado por él. Bueno, muchos de nosotros somos como esos pobres y refugiados que pueden disfrutar del fruto que el Señor produce en los suyos sin haber trabajado en ello. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos con Dios por el trabajo que Él hace en la vida de nuestros hermanos. Pablo está cosechando de lo que ha sembrado él y otros hermanos a lo largo de su vida ministerial, aquellos que colaboran en la obra del Señor. Pues a cada lugar que él llega siempre hay iglesia que lo reciba, y esto obviamente trae ánimo. Pablo no se aflige cuando es perseguido, azotado, encarcelado. Cuando vemos que Pablo se entristece es porque, esperando recibir un buen fruto de su trabajo, solo recibe un fruto amargo: deslealtad, falta de compromiso, abandono. Bueno, en esta recta final, Pablo y compañía sí son bien recibidos, por lo que sus corazones son reconfortados. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 del 11 al 13. En la Nueva Traducción Viviente se los leo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A esto se refiere el fruto, ¿sí? Hechos 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, vemos que Pablo y compañía llegaron aquí a Cesarea y se quedaron con Felipe el evangelista, ¿sí? Este es el mismo Felipe que era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir a las mesas, ¿se acuerda? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6 del 1 al 7.
Felipe es también quien, tras huir de Jerusalén por la persecución que levantó un tal Saulo de Tarso, fue y anduvo predicando en Samaria, haciendo señales y milagros. Eso lo encontramos en Hechos 8, del 4 al 8, que después también fue llevado al desierto por guianza del Espíritu Santo y evangelizó al etíope, ¿se acuerda? Incluso lo bautizó. Ahí más adelante en Hechos 8, del 26 al 40. Y luego fue tomado de forma sobrenatural para continuar predicando en otro lugar, de camino a Cesarea. Podemos deducir que finalmente Felipe se estableció en Cesarea y formó una familia allí. Ahora podemos reforzar la idea que veníamos tratando acerca de las etapas de la vida. Felipe ya no anda de un lugar para otro, predicando el evangelio de tiempo completo, porque en la etapa de la vida en la que hoy se encuentra, tiene otras responsabilidades, como esposa e hijas. Sin embargo, esto no significa que ya no esté edificando en la iglesia o que ya no predica el evangelio. Lo que podemos ver es que Felipe sentó cabeza y ya no anda de allí para allá. Lo hizo en su tiempo, pero ahora sirve al Señor en un diferente escenario. Por ejemplo, Felipe fue de mucha bendición al haber hospedado a este grupo de misioneros. Fue hospedador, de quien en un tiempo huyó, ahora lo está recibiendo en su casa. ¿Sí? Pablo andaba persiguiendo a los hermanos, tuvo que salir Felipe ahí y ahora lo está recibiendo en su casa. Quédate con nosotros. Ahora bien, podemos observar también que el don de profecía abundaba mucho, ¿no? en aquel entonces. Pues se nos dice incluso que las 4 hijas de Felipe profetizaban. Ahora, no se especifica qué clase de profecías o qué era lo que profetizaban ellas. Simplemente se nos menciona que las hijas de Felipe profetizaban. Ahora, ¿qué es profetizar? Así muy breve, es hablar una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, predicar el evangelio en cierto sentido es también profetizar. Así que lo que probablemente las hijas de Felipe profetizaban era el evangelio. Ellas eran evangelistas como su padre, perpetuando así un legado familiar, ¿no? Además se nos dice que eran doncellas, por lo cual también gozarían de cierta disposición para poder ejercer su llamado. Si estuvieran casadas, pues difícilmente pudieran estar viajando, ¿no? Por eso especifica que eran doncellas. No descartamos la idea de que también tenían el don de profecía, ¿sí? Que operaban bajo ese don en particular, pero esta postura pues no tiene de dónde agarrarse. Principalmente podemos entender que compartían la palabra, ¿no? Que predicaban la palabra de Dios. Porque después vamos a ver una distinción en el don de profecía, que sí lo vemos en la Escritura, ¿sí? Muy bien. Muy bien, en Hechos 21, del 10 al 14, acompáñame por favor. Dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ahora, en este caso, vemos en acción el don de profecía que mencionaba. Ya hemos conocido a este profeta llamado Agabo. Este es el mismo profeta que llegó a Antioquía tiempo atrás, junto con un grupo de profetas, y él profetizó una hambruna en toda la región, lo cual sí ocurrió. Es un verdadero profeta. Esto sirvió para que los creyentes de Antioquía prepararan una ofrenda para apoyar a los hermanos de la región de Judea que padecieron necesidad. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 11 del 27 al 30.
Ahora, Agabo vino a visitar a este grupo misionero que se encontraba en casa de Felipe y, muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, arroja una profecía inquietante, pero no es nueva. Es decir, no es algo que no sabían ya. Vuelve a repetir el Espíritu Santo y vuelve a insistir acerca de este tema. Lo acababa de decir en la otra ciudad y ahora lo dice también en la casa de Felipe. Nada más que Felipe lo hace de una manera más visual, ¿no? Se amarra con el cinto de Pablo. Entonces hay que tratar con el elefante rosa en la habitación, ¿no cree? Hay que hacernos preguntas. ¿Por qué el Espíritu Santo viene repitiendo una y otra vez en cada lugar al que llega las aflicciones que le sobrevendrían al apóstol Pablo? ¿Será que el Espíritu quería convencer al apóstol de que no fuera a Jerusalén? ¿Usted qué cree? ¿Será que el apóstol Pablo no creía en las profecías que el Espíritu Santo estaba dando? Bueno, debemos de considerar que toda la profecía genuina siempre lleva un propósito y este se cumple. Isaías 55:11 dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, ninguna de las veces en las cuales el Espíritu Santo habló por medio de algún profeta fue en vano. Siempre tenía un propósito y este se cumplió. Entonces, vemos también que Pablo estaba al tanto de todas y cada una de las advertencias del Espíritu Santo. Y aún sabiendo esto, Pablo persiste en ir a Jerusalén. En Hechos 20, del 22 al 24, ya lo leímos. Dice así: Yo atado en espíritu voy a Jerusalén, y el Espíritu Santo me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Vemos obstinación o altivez aquí? ¿Confusión? El apóstol Pablo lo tiene muy claro. Tiene claro el rumbo de su vida y su ministerio. De alguna manera él parece haber entendido entonces la profecía. Si Pablo ya la había entendido, ¿por qué insiste el Espíritu Santo en seguir anunciando estas tribulaciones? Bueno, así como los acompañantes de Pablo, también podemos pensar que el propósito de las profecías eran hacer desistir a Pablo de ir a Jerusalén. Pero los que no habían entendido la profecía eran ellos. La profecía no se le daba exclusivamente a Pablo, sino era en medio de todos. Entonces el Espíritu Santo hablaba en medio de los que estaban reunidos. Sin embargo, la reacción de ellos no era la correcta, sino que era de negación y de resistencia al plan divino para el apóstol Pablo. Esto nos recuerda a Pedro con el Señor Jesús. Tengamos en cuenta que cada palabra que Jesús habla es profecía, mas Pedro no se conformaba a ella. Mateo capítulo 16 del 21 a 23 dice así: Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy similar, ¿no? Jerusalén, cuna de persecución, ¿no? Bueno, dice ahí en versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto debe ser una llamada de atención para nosotros. Cuando no nos conformamos a la profecía de Dios, es porque tenemos nuestros ojos puestos en las cosas de los hombres y no en Él. Sabemos que cada palabra de Jesús es palabra de Dios. Y también nosotros tenemos las Escrituras, que es la revelación profética más segura, según el mismo apóstol Pedro, quien renegaba antes de la profecía de Dios, en palabras del Señor Jesús. Bueno, ahora dice esto, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él renegaba de la profecía de Jesús
ahora es el mismo quien lo exalta como faro de luz en medio de la oscuridad. Pedro expone y dice que las Escrituras son la palabra profética más segura, siendo que él mismo escuchó a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, él dice, las Escrituras es la palabra profética más segura, y él tenía el recuerdo de las palabras del Señor Jesús. Las pone en el mismo nivel. Diga conmigo, hágase la voluntad del Señor. Bueno, Pablo ya había recibido la profecía. Dios ya le había mostrado su voluntad a Pablo. Y como buen esclavo, dijo en su corazón, hágase la voluntad del Señor. Cuando los demás escucharon la profecía de las aflicciones de Pablo de manera más explícita, volvieron a rogarle que no fuera a Jerusalén. Y es allí donde comprobamos todo lo que hemos venido diciendo. Hechos 21, del versículo 12 al 13, dice así: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Solamente hacían más difícil para Pablo el obedecer la voluntad de Dios, por lo que les abre su corazón y los reprende, mostrando dónde estaban puestos sus ojos y evidenciando dónde tenían ellos puestos los ojos. Ellos debían entender que Dios es soberano y que más allá del afecto más humano está la suprema voluntad de Dios, a la cual a nosotros nos es conveniente someternos y conformarnos a ella, a pesar de lo que esto pueda costar. ¿Qué nos puede costar hacer la voluntad de Dios? Alguien que me apoye diciendo. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué nos puede costar? Nuestros planes, comodidad, estatus, ¿qué más? Tantas cosas, ¿verdad? Familiares, amistades, trabajo, dinero, integridad física, la vida. Lo que entendemos como tomar la cruz, ¿verdad? Versículo 14. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es entonces que ellos entendieron la profecía del Espíritu Santo. Muchas veces tendremos que desistir de nuestras buenas intenciones, pues los planes de Dios son mucho mejores que nuestras pretensiones. Incluso es más saludable para nosotros como hijos de Dios descansar en la soberanía de Dios, ya que su fidelidad y justicia nos guardará para el día postrero. Mientras tanto, tenemos cientos de no temáis en las Escrituras que nos alientan. Así refugiarnos y confiar más y más en Dios. Versículo 15 dice así: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnansón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Finalmente llegaron a Jerusalén. Podemos imaginar entonces el espíritu de sospecha que tendrían, ¿no? Pero bueno, también podemos asumir que el aprendizaje que habían adquirido en esta última parte del viaje los afianzó, les dio herramientas para poder sobrellevar los días posteriores. Dios siempre haciéndose cargo de los suyos. ¿Cuánto podemos dar gracias de Dios? Y para cerrar con broche de oro, los viajes misioneros de Pablo. Ellos fueron hospedados en Jerusalén por un chipriota, o sea, uno de Chipre llamado Mnansón, que fue uno de los primeros discípulos que nacieron al comienzo del primer viaje misionero. Ahora terminan este tercer viaje misionero y último hospedados en su casa. Fíjense, sembraron en aquel entonces y ahorita vienen a cosechar, por así decirlo. ¿Sí? Qué bendición. Dios tiene cuidado de los suyos. Para concluir, me gustaría que hiciéramos un poco una reflexión. Estamos muy lejos de la iglesia del primer siglo.
Y no me refiero solamente en años, ni en distancia, porque estamos lejos, ¿verdad? Sino también en cultura, en maneras de pensar. Muchas de las cosas que leemos en el texto, pues no se corresponde a cómo llegamos a pensar nosotros, aún siendo nosotros evangélicos. Ciertamente hemos sido condicionados a pensar de cierta manera. Por eso nos cuesta amoldarnos al pensamiento de Dios. Principalmente el pecado, la carne, el enemigo, ¿verdad? Sobre todo el mundo, que ha tenido un fuerte impacto sobre la misma iglesia. Podemos decir de labios: hágase la voluntad del Señor. Sin embargo, continuar sentados en el trono de nuestro corazón. La palabra Señor o amo necesariamente evoca la contraparte, es decir, el siervo y el esclavo. Si no hay siervo, pues no hay Señor, ¿verdad? Si no hay amo, no hay esclavo. Cuando le decimos Señor, nuestros labios nos condenan si no nos sometemos a la soberana voluntad de Dios. Esta sociedad se ha empeñado en hacernos creer que nosotros somos el dueño de nuestro propio destino. Y es difícil concebirnos a nosotros mismos como esclavos. Tal vez en el ideal sí, soy esclavo, siervo de Dios. Pero en lo práctico, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo contrarrestar años y años de condicionamiento del mundo en ensimismarnos y en la vanidad? Salmo 119:9 dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene el poder de limpiar y purificar nuestra mente y corazón, que es de donde nace todo nuestro proceder, todo nuestro actuar. Si tiene el poder de darnos vida eterna, ¿cuánto más hacernos vivir conforme a la voluntad del Señor? Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hay que desconformarnos a este mundo y lo que éste ofrece, para permitir que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios y la aplicación constante de ella. Solo así tendremos el privilegio de conocer la voluntad de nuestro Señor, y Él se encargará de habilitarnos para llevar a cabo su obra. La obra es de Él, hermanos. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Y le pedimos al Señor que nos dé su gracia, ¿sí? ¿Cuántos han sido salvados por el Señor? ¿Cuántos han sido rescatados? ¿Cuántos han sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Salvador? Bueno, no nos pertenecemos. Por lo tanto, debemos de hacer la voluntad de nuestro amo. Debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor. Señor, una vez más te agradecemos. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu bondad, Padre, y tu paciencia con nosotros. Tú sabes el medio del mundo en el que estamos, Señor. Tú caminaste en este mundo y tú eres empático, Señor. Tú sabes por lo que pasamos. Pero aún así, Señor, no queremos ser rebeldes, Señor. Queremos someternos a tu voluntad, Señor, y sobrepasar este mundo, Señor. Ir más allá de lo que está delante de nosotros. Poner nuestra mirada en ti, Señor. Nuestros ojos en las cosas del cielo. Y no aferrarnos a esta tierra, Padre. Líbranos de nuestras buenas intenciones, Señor. Líbranos de creernos lo suficientes, aptos, Señor. No lo somos. Te necesitamos a ti, Señor. Humíllanos si es necesario, Padre. Reconocemos nuestra posición delante de ti. Somos tus siervos, tus esclavos, Señor. Queremos decir con libertad, como el apóstol Pablo y los hermanos que lo acompañaban: hágase tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Escucha nuestra oración y que sea una oración constante en cada uno de nosotros. Que no se nos olvide
por quién fuimos llamados y para qué fuimos llamados, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.